Hola amigos, soy Andrés Delgado. El día de hoy vamos a hacer algo un poco diferente que la verdad nunca he hecho. Voy a revisar un libro, pero no es un libro de historias, no es un libro de cuentos, no es un libro de no ficción, sino es un manual de caracterización hecho por Reverie Society que nos lo han compartido a cambio de que demos nuestra opinión honesta sobre este libro. Y bueno, es lo que vamos a hacer hoy, así que si te interesa el tema sobre cómo crear historias y cómo crear personajes, quédate y te contaré un poco de qué trata el libro y qué me ha parecido. El nombre del libro es Characterization y la autora es Pamela Alvarado, como lo ven aquí. Es la portada. ¡Tarán! Bueno, ¿de qué trata este libro? Este libro básicamente trata sobre cómo crear personajes que se sientan de carne y hueso. A menudo, cuando tú empiezas a leer una historia, y más aún si empiezas a escribir una historia, es súper importante que tus personajes se sientan reales y que no sientas que estás leyendo algo que es totalmente ficticio. Esa parte es bien importante porque si tú lees algo que, que tu cerebro le llama la atención, simplemente te desconectas de la historia y no puedes seguir el hilo conductor. Entonces, este manual se trata de básicamente qué principios están detrás de la creación de los personajes y nos da un poco de atajos o herramientas para que podamos desarrollar algo así en muy corto tiempo. Entonces vamos a revisar un poco de los componentes del libro y luego vamos comentando sobre qué podemos hacer y qué no con estos elementos. Les voy a hacer un súper resumen. La primera parte del libro se trata sobre quién es tu personaje. La segunda se trata de qué quiere tu personaje. Y la tercera es ese deseo a dónde le lleva, en quién se convierte. Y así básicamente es como a partir de una cosa nace la historia. ¡Tarán! Bueno, la idea no es que les cuente sobre cada una de las secciones, sino más bien que les comente si me pareció o no útil. La verdad es que en la sección de crear el personaje hay unas secciones que están más desarrolladas que otras, o quizás sea mi propia experiencia, pero me puedo conectar mucho más con el tipo de personajes que hay, con los arquetipos de personaje que hay, y se me hace un poco más complejo esto de desarrollar una motivación del personaje y otras cosas. Entonces, lo recomiendo para empezar definitivamente. Hay algunas hojitas al final de cada capítulo que te ayudan a ti a dejar por sentado, por escrito, características ideales de tu personaje. Y entonces creo en el sentido que es útil, pero evidentemente va a hacer falta mucho más para que el personaje madure, ¿no? Cosas que me gustan, la simpleza de algunas cosas, de algunos conceptos. Si el concepto es simple y funciona, pues perfecto, hay que usarlo. Cosas que me gustaría ver más, un poquito de ejemplos dentro de el texto. Tal vez su versión ya tenga ejemplos porque la mía fue una versión preliminar, pero esto es algo que a mí me hizo falta. La siguiente sección me gustó bastante. Trata sobre cómo profundizas en la psique del personaje. Y esto es algo que a mí siempre me falta hacer. Mis personajes no tienen alma, sino que más bien son llevados por las circunstancias externas y me gusta a mí describir esas circunstancias y esas acciones, pero realmente nunca me he preocupado de darles una motivación real, de entender qué tipo de personas son, sino que me gusta observar y como me gusta observar mis narraciones tienden a ser totalmente descriptivas y no a generar un conflicto de personalidad y tal. Entonces, me encantó esa parte del libro donde me explica por qué mis historias son tan vacías y no tienen alma. Y de explicar un poquito cómo desarrollar esto. Aquí hay muchos más ejemplos y eso me gustó bastante. Em, y también, bueno, cómo calza esto dentro de una historia. Es súper útil. Um, súper útil, súper útil. Y también tiene a la final, como en el capítulo anterior, una serie de preguntas. Um, a ver, me gusta que me hagan preguntas, pero la verdad también me hubiera gustado que me dejen dibujar. Porque a veces hay personas que somos un poco más visuales, entonces sí, esto es para crear personajes, pero también puede servirte para crear personajes no necesariamente en narrativa, sino tal vez en novela gráfica. Y un poquito... está chévere las preguntas, pero déjenme dibujar.
Y la última sección trata sobre los arcos de personaje. Un arco que es completamente tradicional. Lo que se hace es inclinar unos grados la mano para que la flecha no se te caiga para acá. Pero no, no son esos arcos. Ah, cuando ya tienes un personaje y ya tienes su voz, tienes sus características, sabes qué quieres, sabes todo sobre su psique y su alma, ah, ya pues tienes que decir qué onda, qué va a pasar con ese personaje, tienes que decir sobre el antes y el después y tal. Me gustó mucho este capítulo, me dio ejemplos de arcos de personaje, me dio ah, historias con las que me puedo relacionar muy fácilmente, que están en la cultura popular y que me ayudan a entender bastante bien el concepto. Me gusta que esto se me hizo ya ver primero con los personajes al eje de las X y luego con esto al eje de las Y, y ya tengo como que un panorama completo sobre lo que tengo que saber para la creación de mis personajes. A ver, esta no es una calificación de estrellas, sino es una cualificación. ¿Para qué te sirve este libro? Yo creo que es súper importante el entender los elementos básicos. Si tú no tienes muchas nociones, si no has ido a muchos talleres literarios, si apenas estás empezando, creo que esto es un buen libro. Pero también, voy a ser sincero, creo que esto es un libro que estaría mucho mejor acompañado de un taller, es decir, de alguien que pueda profundizar el tema mientras tú o después de que hayas leído algunos de los capítulos y te pueda proveer de un poco de ejemplos de lecturas donde se haga evidente cada una de estas cosas que te mencionan acá. También si tú tienes una historia y ya la has escrito, puedes comparar y ver si lo que has escrito, de hecho, está lo suficientemente desarrollado en los términos que te solicitan cada uno de los capítulos del libro. Esto me parece que es una herramienta súper útil. Entonces, si tú tienes una historia pequeña y no sabes realmente de qué pata está cojeando, pues puedes perfectamente averiguarlo aquí, de qué pata cojea tus procesos de caracterización. Ahora, una historia es algo más que la caracterización, aunque esta es la esencia, y tiene que ser que seguramente habrá otras cosas que no están en el libro, pero ese libro no es para otras cosas, este libro es simplemente para que tus personajes se vuelvan tangibles, reales, únicos y sepan interactuar el uno con otro en, en una historia que integra varias facetas de varias personas. ¿Lo recomendaría? Sí, la verdad. Insisto en que me gustaría que tenga otro tipo de elementos, ejemplos, tal vez opciones gráficas y todo, pero es súper útil el libro así, en lo sencillito que está. Es cortito y lo puedes leer en pocas horas, en una sola sentada. Es la parte del video donde siempre estoy incómodo porque ya no sé cómo despedirme. Pero sí, agradecerle a Pamela por haberme permitido leer su libro, agradecerles a ustedes si es que llegaron aquí por ver. Sé que este canal es un desastre porque es una mezcla de todas las cosas que hago con mi vida, pero así somos las personas y yo necesito que alguien me haga esto que hicieron en el libro de decidir qué mismo es una persona y qué quiere y a dónde le lleva eso, porque mi canal de YouTube no es eso. Entonces, bueno, este es mi epílogo. La vida es extraña, pero los personajes no tienen que ser tan extraños. Soy Andrés Delgado, gracias por verme y nos vemos en la próxima. Chao.